Aquí está. Cuando existen o llegan a existir problemas en la evaluación o en la medición de ciertos aspectos de la persona que está desarrollando una tarea o un trabajo, y ojo, esto puede también llevarse al ámbito educativo, al ámbito familiar, al ámbito personal. Al final siempre estamos hablando de la manera en la que el hombre se mueve en sociedades, micros o macros en cuanto a grupos se refiere. Y en esto, el caso de que las pruebas de personalidad den como resultado que lo que nos interesa saber si existen trastornos comportamentales que afecten directamente su desempeño laboral, es muy probable que todos, sin excepción, salgan positivos o más altos en algunos. Y aquí es en donde desmitificamos el día de hoy el primer gran error o mito, o como le quieran llamar, que hay en cuanto a pruebas, sobre todo de personalidad. Profe, ¿es cierto que cualquiera que hace una prueba de personalidad sale mal? Porque ojo, eso es lo que de repente mucha gente dice o mucha gente cree. Otra, profe, ¿es cierto que si yo no quiero salir tan mal en una prueba para llegar a quedarme con un puesto o llegar a quedar en una escuela o en algún tipo de trabajo, necesito enfocarme o enfocar mis respuestas en algunos ítems en específico y los otros contestarlos como sea? La realidad es que no. De hecho, como lo mencionaba el día de ayer, la misma prueba, así como lo hicimos con tus instrumentos en psicometría, la misma prueba te va a dar la posibilidad, fíjate, de saber estadísticamente si los resultados que obtuviste en el sujeto, o en este caso que el resultado obtuvo en cuanto a su aplicación, pueden llegar a ser válidos o no. Lo vamos a ver de ejemplo con el Cleaver, que ya ahorita les muestro cuál es el rango para considerarlo válido o inválido. O sea, que si sale más alto de lo que nosotros esperamos en alguna de las áreas, la persona está contestando A, porque no sabe el significado de las palabras, como veíamos que sucedía el día de ayer, o B, porque simple y sencillamente quiere quedar bien. Hasta esa posibilidad o potencia tienen las pruebas psicométricas. Que el resultado que tú obtienes como psicólogo te sirva para definir o decidir si lo que tú estás encontrando puede pasar o no por algún tipo de filtro en realidad. ¿Sale? Te pongo el ejemplo. En esta prueba que veíamos ayer, que mide deseo, influencia, deseabilidad, influencia, constancia, apego, si estos resultados, cuando tú restas los puntajes más contra los menos, te sale entre +3 y -3, es que el resultado que tú estás obteniendo, o no tú, pues la persona que se le aplicas, es válido. Y entonces ya estás en posibilidades reales de que estas gráficas te estén dando una idea o aproximación lo suficientemente fuerte o lo suficientemente buena como para considerar válidos esos resultados. Si en esta área o en esta o en cualquiera de las otras dos tu resultado sale arriba de +3 o abajo de -3, léase o entiéndase 4, 5, 6 o 7 o -4, -5, -6 o -7, es que al menos en esa área la persona, insisto, una de dos, o no entendió algunas de las palabras que están allí en la prueba, que como insisto, ayer vimos, no siempre todo el mundo entiende o comprende las pruebas como tú, y esa experiencia ya lo vimos en psicometría, o bien la persona está intentando darte la respuesta que cree que tú necesitas para engañarte y quedarse con el puesto, la vacante, la plaza educativa, etc. Ahora, bajo estas condiciones, entonces nosotros sabemos que la labor del psicólogo en el campo educativo, en el campo organizacional, en el campo deportivo, en el campo legal, siempre debe verse y entenderse como un profesional de la salud mental. Ojo, allí es en donde de repente igual hay como mucha confusión. Nosotros hacemos la evaluación, el desarrollo, la explicación, la cuantificación y el análisis de pruebas basados siempre en preceptos relacionados con el campo de la salud. No podemos irnos con la finta de que, pues como estoy en el campo del derecho o en el campo de la cuestión social o laboral o
incluso deportiva, pues ya, ¿no? Yo soy el experto de ser. No, tú eres un experto de la conducta humana evaluando conductas, rasgos, personalidad, inteligencia, capacidades de decisión, análisis, etcétera, desde la salud. ¿Por qué? Porque lo más importante es cómo es que nosotros generamos un punto de inflexión entre la vida laboral, educativa, de la salud, legal, normativa, de lo que sea y los sujetos. Ahora, también es cierto, hay algunos trastornos del comportamiento que muy probablemente no tengan ningún tipo de afección directa en el trabajo y por lo tanto no hay por qué negarle el empleo a una persona. De hecho, si tú lo haces, puedes llegar a estar cometiendo procesos discriminatorios. Y no hablo por cuestiones físicas, sino más bien por cuestiones que tú y solamente tú puedes encontrar en las respuestas de los sujetos. Ahora, aquí obviamente es mucho más claro, más obvio que esta situación, no sé, el otro día estaba leyendo un poquito de esto que como que estuvo muy sonado de los whitexicans, ¿no? O sea, de mexicanos que no parecen mexicanos o que tratan de dar a entender que ellos son como el modelo actual del mexicano. Y yo no puedo decir, es que no parecen mexicanos, porque en realidad nuestro país es tan maravilloso que caben o cabemos en cualquier región, lugar, estado, planeta, municipio, intramexicano, sin tanto problema del color de piel, del tamaño, de la orientación, etcétera. Cuando hay una discriminación por cómo te ves o cómo te proyectas, quizás allí, bueno, sea otro tema. Pero cuando tú discriminas voluntariamente a una persona por los resultados obtenidos que consideras tú no cumplen o cubren el perfil, de acuerdo, pero eso es porque tú previamente analizaste el perfil. Pero si solo porque la persona dio un resultado que a ti no te agradó, pues obviamente no tienes por qué discriminarle. Ahora, si esa persona obtuvo menor puntuación o salió puntuado más bajo en lo que ahorita vamos a ver que son las baterías, que otra, pues obviamente se va a quedar atrás. Porque entonces si le das oportunidad o posibilidad de entenderse o de verse desde esa perspectiva, pues ya la estamos regando porque no estamos siendo objetivos. Recuerda, siempre hay que ser honestos, trabajarse y moverse con honestidad, más en el uso de estos instrumentos. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones para elaborar la batería de pruebas? Y de entrada tendríamos que definir qué es una batería de pruebas. Pero bueno, hasta aquí. ¿Alguno de ustedes tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, algo que les llame la atención o que no haya quedado forzosa o necesariamente claro? ¿Qué condiciones psicológicas, por ejemplo, podrían presentarse en un trabajador, pero que no necesariamente lo pueden hacer, no, que no esté capacitado para el puesto, pero, o sea, ¿a qué se refería usted con eso? De que nosotros no tenemos que discriminarlos por eso, pero que no afectan a su trabajo, pero sí es como una afectación psicológica que tienen. O sea, ¿qué ejemplo podría ser? Te voy a poner un ejemplo, Dani, que ahorita es muy común y que hemos visto en algunos rasgos evaluados ya a través de la NOM 035 en empresas de la zona. Los niveles de ansiedad evaluados con, por ejemplo, con el BEC, que te decía el día de ayer, están en la carpeta esta, han salido muy altos. Es más, incluso con el histórico que tenemos de una empresa de aquí de Cañada, 2 o 3 personas, no me acuerdo, que se les había aplicado la escala hace 2 años, salieron con niveles casi del 40% superior a su puntaje anterior. Y ansiedad entendemos conductas ansiosas que tienen que ver, por ejemplo, pensamientos recurrentes, incluso caer en situaciones obsesivo-compulsivas, no sé, miedos o temores que no son fobias, pero empiezan a ser muy constantes y llegar a ser a veces hasta irracionales. Y al día de hoy, pues todos sabemos por qué se puede llegar a tener este tipo de formas de integración de una conducta. Y es por la pandemia, ¿no? Imagínate que buscamos una persona que va para un puesto operativo, o sea, solamente va a tener que operar máquinas o mover cosas de ese tipo. Y solo porque la batería, que ahorita voy a explicar qué es, en una de las pruebas o escalas me dice que salió con niveles de ansiedad altos,
yo no lo puedo discriminar y decirle, no, pues es que no es apto para el trabajo. ¿Por qué? Porque aunque todas las otras pruebas salió bien, pruebas psicométricas, psicotécnicas e incluso de las que vamos a ver más adelante, que son las reales, las de campo, aunque salió bien, es que como salió ansioso, nos puede llegar a perjudicar. La realidad es que no. Ojo, bajo esta muy precisa y local situación. Hay trabajos, por ejemplo, en donde, pues igual yo siempre he apelado de que no debiera de existir el puesto, pero lo hay. ¿Han escuchado hablar ustedes de los puestos de supervisión? O sea, hay algunas empresas que le pagan a algunas personas para que supervisen o por ejemplo control de calidad, ¿no? Supervisión de calidad. Se supone o se debe de entender que el trabajo, si a ti te contratan para hacerlo en cualquier nivel de una cadena de producción, lo tienes que hacer bien. Entonces, tener que pagarle a alguien que haga bien su trabajo, evaluando el trabajo que se supone debe estar bien hecho de los demás, pues para mí en lo personal es hasta como un poquito complejo, pero bueno, no discutiremos el día de hoy eso. Una empresa hace unos años me pedía, porque la gerente de recursos humanos le gustaba mucho esto de la psicología, ella era técnica en administración, o sea, ni siquiera tenía, digamos, el título de psicóloga, me decía, oiga, y hay posibilidades de que, digo, esto nunca me lo habían pedido, y fíjate qué interesante, de que la persona a la que nosotros contratemos salga o pueda evaluarse algo de su capacidad de observación. Le digo, claro, pues eso se puede hacer, o sea, no como tal existe una escala, pero se pueden hacer instrumentos. Dice, bueno, es que en realidad sí me gustaría que fueran esas personas como que todo el tiempo están así como muy expectantes de la limpieza o del cuidado o del orden de las cosas. Yo me quedo pensando, le digo, a ver, ¿usted quiere a una persona obsesivo-compulsiva o con conductas obsesivo-compulsivas en su trabajo? Y me dice, sí. Y entonces me pasa lo que tú dices, Dani, o sea, yo entiendo, al menos a mí me enseñaron en la carrera, en el DSM-4 en aquel entonces, o DSM-3, no me acuerdo, de que la conducta obsesivo-compulsiva es una patología, o una psicopatología, ¿cierto? Y que los niveles de repente pues pueden, mientras no alteren o afecten la vida del individuo, pues bueno, se pueden controlar o se pueden tratar con X sistemas. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Muy bien, permítanme tantito. Es que ya vi que anda aquí Osiris Marlen, ya la... ¿Quién más? Todos los demás ya están, ¿verdad? Ok, listo, para cerrar esta ventana. Ok. Y entonces digo, bueno, a ver, es que lo que usted me está pidiendo como que va en contra de pues lo que yo debo de hacer. Y dice, bueno, a ver, me explico. Nosotros nos dimos cuenta que nuestro mejor colaborador en el puesto era una persona que incluso hasta la grasa o el boleo de sus zapatos siempre tenía pendiente. Y lo más interesante de todo era que esta persona era la que más nos entregaba cosas que no salían bien hechas, a diferencia de otros cuates que cubrían el perfil, por así decirlo, en cuanto a la organización del puesto se refiere, pero por ejemplo, él a la semana nos regresaba 35, 40 productos en promedio, cuando cualquier otro colaborador de otros turnos y de otro en otro momento, lo máximo que nos se llegaba a atender o a aventar eran 15. Digo, y eso les funciona, dice, claro, porque nosotros nos regimos bajo un modelo de calidad. O sea, cuando nos hacen una observación, pues si me agarran un producto y ese viene mal, yo va para atrás toda mi producción, o sea, imagínense. Y entonces dije, bueno, es algo que a lo mejor hasta el día de hoy algunos de ustedes no alcanzarían a comprender porque no nos enseñan esto, pero a veces la realidad sí nos lo pide. Por ejemplo, te platico igual a ti, Dani, en general a todos. Cuando yo entré a trabajar a esto del recurso humano, me pedían pruebas que midieran, por ejemplo, la capacidad o la habilidad que tuviera una persona, sobre todo choferes, para no caer en broncas, ¿me entiendes? O sea, imagínate que el chofer que íbamos a contratar, o los choferes, o la cuadrilla que teníamos que contratar, iban a manejar vehículos que en promedio valían entre 800 y 1.200.000 pesos, solo el vehículo.
más que aparte la carga valía en promedio otro 1,5 millones de pesos. O sea, eran personas que con un salario de 30,000 o 20,000 pesos, porque si era una friega la que se llevaban, tenían que ir bajo resguardo indirecto de un vehículo y de la mercancía. Ajá. Imagínate que ya nos había pasado, sobre todo en la parte de Texmelucan, Puebla, que los asaltantes, en lugar de bajarse con un arma, cortar cartucho y ponerse enfrente de ellos, lo que hacían era provocarlos. Y les aventaban las altas, o le pitaban el claxon, o se le frenaban. Y entonces desesperaban al chofer. Esto se le hacían de emoción. El otro se enganchaba y entonces los empezaba a seguir o a corretear o a aventar la camioneta. ¿Qué es lo que sucedió a otras empresas y a una vez a algunos de nosotros? Pues que el otro se bajaba, el otro nada más veía que en el carro venía una persona, según, y de repente se levantaban 3 con armas y le decían, bájate, dame las llaves y pélate. Entonces, pues obviamente esa es una conducta disruptiva que no necesitamos en choferes, ¿no? O por ejemplo, con un muy querido amigo del transporte universitario de Pachuca que estuvo trabajando allí, pues lo mismo, ¿no? Decía, es que, ¿cómo puedo hacer que mis choferes, que obviamente cubren un perfil tanto de escolaridad como de constructo, de parte social y así, pues sean educados, caballerosos, respetuosos de las leyes, de las normas y de las personas, cuando conviven en un medio diametralmente opuesto a ese? Me dediqué a buscar pruebas o instrumentos o escalas y ¿qué crees? No había. O sea, ¿cómo mides la agresividad de la respuesta de un chofer? Hay de agresividad en niños, en adolescentes, en pareja, o sea, hay varias, pero como tal en choferes no existía. Y a mí me decían, a ver, o sea, lo quiero ayer. Y es así de chin. Bien sencillo, entre comillas, ¿no? Sencillo. En la entrevista, yo le pedía a la persona que hacía pasar a los candidatos, y yo empezaba a hablar con malas palabras y con malas actitudes. A ver, ¿dónde está el próximo hijo de su que pase? Apúrale, tengo tu tiempo, cabrón. Y entonces había personas que me decían, oiga, si está enojado, vengo después. No, a mí no me hables así, pásate y siéntate. Oiga, no me hable así, tranquilo, no le estoy faltando al respeto. Si tuvo un mal día, yo lo entiendo, me ha pasado, mejor después vengo. Y ya después, no, mire, la verdad es que estábamos haciendo esto y esto y esto, y ya se lo jalábamos. Pero sí le pedía a otros cargadores que estuvieran al pendiente, porque cuando yo hacía lo mismo con otras personas, generalmente con algunos rasgos, pues lo primero que hacían era irseme encima. Decir, no, ya tranquilo, gracias, solo estaba haciendo una experimentación de... Y desde ahí partías. Y a veces así, sin necesidad quizás de una prueba psicométrica, una técnica proyectiva, tienes que agarrarte de algunas mañas para evaluar cuestiones que, bien como dices tú, y como lo estoy tratando de explicar, no siempre existen en cuanto a una evaluación formal se refiere. Insisto, esto es lo que dice la teoría, y yo les podría decir, a ver, jóvenes, las pruebas se hacen así, se aplican así, se califican así. Pero si no vemos lo que está alrededor de, pues entonces profesionalmente no los estaría egresando para confrontar todas esas necesidades que el mundo laboral afuera allá tiene. Y al día de hoy les puedo decir con mucho orgullo y con mucho gusto que la participación del psicólogo o de la psicología como profesión en menos de 1 año y medio al día de hoy ha sido o ha tenido que ser más reconocida. ¿Por qué? Porque ahora sí, ¿no? Ahora sí la gente que está en pandemia sufre de estrés. Ahora sí, la gente que hace home office sufre de burnout o sufre de cansancio progresivo o sufre de ansiedad. ¿Sí me explico? Y entonces hay que aprovecharlo. Afortunadamente, fíjate, hace más de 3 años se empezó a promover una norma oficial mexicana que evaluara y garantizara la estabilidad psicosocial de los trabajadores en una empresa. Y al día de hoy, por fortuna, varios compañeros de ustedes ya están no solamente investigando, trabajando, sino ya desarrollándose profesionalmente en campos ya formales. ¿De acuerdo? Entonces, eso hay que saber. Te digo, yo te puedo, fácil y sencillo, a ver, el curso es de las pruebas. Les digo cuál es la prueba, cuál es su forma de evaluar, calificar, aplicar e interpretar, y listo. Pero si no vemos o volteamos
en todo el contexto que está detrás, tan solo como ejemplo el cleaver, ¿no? Para que estos resultados o los resultados que de aquí van a salir te sirvan, primero tienes que haber definido cuáles son los puntajes mínimos que el puesto requiere. Te pongo otro ejemplo, Dani, aparte de los choferes. Las personas que atienden gente, los vendedores. Vendedores de piso, vendedores de canvaseo, vendedores por teléfono. Esas personas de verdad, o sea, yo creo que hacer un proceso de selección de vendedores es de lo más delicado. ¿Por qué? Porque ellos, te guste o no, son o van a ser el reflejo de lo que la gente ve de la empresa. No sé si alguna vez te ha pasado o te pasó de niño, ojalá que sí, la verdad era algo muy padre, que había promociones de Bimbo, de Pepsi, de Coca o así, y tenías que ir con el chofer del camión. Si le mira, aquí están mis corcholatas, me da mis hielocos o no sé, lo que ustedes haya tocado, ¿no? Y había choferes súper a todo dar que decían, sí, cómo no, mi niño, a ver, ven, mira, aquí está. Y había otros que tú veías que en el camión, así de, güey, ahí está, ¿no? No, ya no tengo. Oiga, pero pues ahí está y ahí veo el vaso. Ah, ese es mío, ¿cómo ves? Y así de, oye, ¿qué se...? Yo por esa situación, que alguna vez les platicaré cómo se dio, yo la verdad dejé de tomar coca como 6 meses. Debí dejarla de tomar toda la vida, pero la realidad es que son la cara de la empresa, ¿no? Es como cuando vas a una tienda o a algún negocio y te atienden bien. Y aunque sea más caro o esté más lejos, tú vas por la atención porque es más personalizada, más adecuada, todo eso. Todo eso se puede medir y sobre todo eso se puede aplicar y ojo, no nada más en empresas macro, ¿no? Así internacionales o corporaciones globales, no, también en negocios micros y medianos. De hecho, ese es el proyecto que tenemos o que teníamos antes de la pandemia abierto para poder apoyar a la gente. ¿Cuántos de ustedes, sus familia o sus familiares cercanos, tienen un negocio? Y quizás no les haya ido en el principio muy bien, o cosa diferente, quizás les va maravillosamente bien. ¿Cuál es el secreto? Créeme que dentro de los muchos o pocos secretos que pueda haber, más allá de dar barato, porque es con lo que la gente se va, el secreto es tener a la persona correcta en el puesto correcto. Pero hay que evaluar primero las necesidades del puesto y las necesidades a cubrir con lo que me dé como resultado el sujeto. Y eso se puede aplicar de manera maravillosa en cualquier aspecto de tu vida, ¿sabes? Eso a mí en lo personal o a mí profesionalmente pues es lo que más me gusta o me llama la atención. ¿Por qué? Porque estamos aplicando el valor de la ciencia práctica de la salud, que es la psicología, a este punto, ¿vale? Ahora, continúo. ¿Qué es una batería de pruebas? Bueno, primero que nada debemos de entender que... Ahí estoy. Primero que nada debemos de entender, perdón, antes que otra cosa, dudas, preguntas, comentarios, algo que quieran decir hasta ahorita. No, profe. ¿Todo bien? Ok, continúo. ¿Qué es una batería de pruebas? Quizás hemos escuchado de eso, pues, aplicar, ¿qué batería aplicaste? No hay una batería como tal. Se entiende o se va a explicar como batería de pruebas el número de instrumentos de evaluación que, ojo, puede ser proyectiva, psicométrica, entrevista, ajá. Perdón tantito. ¿Por qué?
Mil disculpas. Bueno, les decía, una batería es el integrado de las pruebas psicométricas, formalmente, o sea, pruebas de tipo psicométrico que van a integrarse, pero también que evalúan diferentes rasgos de acuerdo a las necesidades que se tienen. Por ejemplo, hay baterías de pruebas para cuestiones educativas. Por ejemplo, para algo que a mí me gusta mucho y que ojalá pronto tengan ustedes la posibilidad de aplicar, como parte del desarrollo de la materia, es la prueba de intereses vocacionales. No es necesario que me contesten, pero ¿recuerdan cuando en primero hablábamos de la estadística que había o que habíamos sacado aquí en la escuela en función al por qué hay mucha gente estudiando hasta el día de hoy una carrera que no es necesariamente ni su primera ni su segunda opción? Eso a nosotros nos ha ayudado enormemente porque hemos encontrado que hay ciertos rasgos en las características de la población de ingreso y que buscamos cambiar obviamente durante 4 años y medio para convertirlo en parte del perfil progresivo y del perfil de ingreso aquí en Atotonilco. ICSA tiene sus broncas, Actopan tiene sus broncas, de hecho ahorita nos estamos comunicando. Y sobre eso, bueno, obviamente, cada escuela superior, el Instituto de Ciencia de la Salud, pues vela porque pues la gente que entra pues se vaya con un buen nivel de conocimiento. Ahora, ¿cuál es el problema que antecede esta situación? ¿A cuántos de ustedes en prepa les aplicaron una batería de intereses vocacionales? Ojo, batería, no nada más una prueba o te metiste una página y ya. Y ojo, aquellas personas que vienen de prepas incorporadas, prepas de la universidad o prepas del Estado de México, llevaron la materia, si no es que todos, de orientación educativa e orientación vocacional. ¿Saben cuál es una de las broncas? Fíjate lo que te voy a mostrar acá. Si tú quieres tener una orientación vocacional individual, o sea, no nada más que te den un cuestionario y que te digan si eres auditivo, visual o kinestésico, no, o sea, que te creen un perfil con base a, fíjate, ahí viene la batería, tu personalidad, tu cociente intelectual, tus habilidades, tus estilos de aprendizaje y tus intereses vocacionales en mínimo 2 instrumentos, cosa que insisto, en la escuela, no sé si a ti te tocó, Ari, que algunos de mis alumnos a sus generaciones les aplicaron las pruebas, sí, ¿no? Que les entregaron un reporte. Bueno, allá afuera, esto es lo que te cuesta, y digo, como alumno o como padre de familia, esto es lo que te cuesta un proceso de ese tipo. Profe, bueno, a mí sí me hicieron uno en la prepa en donde iba, y sí fueron varios cuestionarios, bueno, varias pruebas, y pagamos un poco más de 2,000 pesos. ¡Wow! Es una lana, ¿no? O sea, digo, no es necesariamente barato. O igual, fíjate, si lo ponemos desde la otra perspectiva, ¿cuánto ya te ahorraste o le ahorraste a tus padres o a tu familia o a las personas que están o están a cargo tuyo
perdón, a que estás a su cargo, ¿cuánto ya les ahorraste, por ejemplo, en cambiarte de una carrera, de otra carrera, a otra carrera o hasta dejar de estudiar? Pues sí me cambié de carrera, porque estaba estudiando enfermería y al último pues sí me cambié. Ok, pero era el del área, ¿no? Sí, o sea, pero o sea, igual yo había salido, bueno, nos dieron como varias opciones de carreras cuando nos hicieron la prueba y pues también, o sea, estoy dentro del área y igual pues creo que no fue como pérdida de tiempo porque pues, igual aprendí muchas cosas. Y sobre todo que lo pudo complementar, ¿no? O sea, no es así como de que estaba estudiando enfermería y ahora quiero estudiar mecánica. ¿Sí me explico? O sea, al menos ahí vemos que las pruebas funcionan. Pero muchos de nosotros, salvo lo que le preguntaba a Ari, pues no. Bien. Evaluar entonces implicaría, por ejemplo, que todas estas pruebas puedan servirnos para llegar a un resultado. Fíjate, un resultado. Tomando como ejemplo lo que les decía de las pruebas vocacionales, desafortunadamente ninguna hasta el día de hoy, incluso las que están aquí, te pueden decir, estudia esta carrera y la harás en la vida. Ojo, es orientación, dirección, no es de colocación vocacional, estamos de acuerdo. Digo, eso sería casi como de una novela posmodernista, ¿no? Así de que tipo China, ¿no? De que naces y ya sabes qué vas a hacer en un futuro a largo plazo. No, no, no. O sea, aquí tiene que ver sí con la decisión, pero también con los gustos, con las posibilidades o las potencias reales que tú tienes para desempeñarte o desenvolverte como un verdadero profesional en el área en la que estés. O no necesariamente un profesionista, pero sí una persona que sepa qué es lo que quiere y a dónde va en la vida. Primero, para construir una batería o elegir más bien la serie de pruebas que la van a integrar, lo primero es estudiar el análisis del puesto a efecto de determinar cuáles son las áreas que se deben examinar. Insisto, no caer, por favor, jóvenes, esa es pregunta casi de gel. Tú no puedes confiarte del resultado de una prueba para dar un dictamen o un veredicto sobre las cualidades, actitudes, aptitudes, destrezas, competencias de una persona. Necesitas muchas o algunas, las suficientes, para validarlo. Determinar las pruebas a realizar, o sea, elegir de tu catálogo de pruebas que vamos a construir aquí en esta materia y que quiero aclarar, de una vez, todas las pruebas, salvo el WISE, porque ese sí no te lo puedo dar, todas las pruebas que yo comparta contigo, te las voy a pasar tal cual. Va a depender de ti, ojo, va a depender de ti la manera o el profesionalismo de cómo las uses. Ese material puede llegar a ser trascendente en tu vida o quedarse en alguna carpeta olvidada de tu drive por los siglos de los siglos hasta que no caduque. Pero va a depender única y exclusivamente de ti. Ya hay compañeros de ustedes en octavo, en séptimo, que ahorita en vacaciones y con esto de la pandemia utilizaron algunas pruebas o desarrollaron algunas baterías de pruebas con las que estuvimos trabajando en esta materia o en otras para hacer cursos de verano, hacer cursos de preparación y pues debo decirlo con toda honestidad, igual y hacerse de un poquito de recurso económico dadas las precarias condiciones en las que esta pandemia nos ha puesto a muchos. Entonces, aprovéchenlo y sobre todo, no así de, ay profe, gracias a usted, bien bueno, no, esto es una cuestión de compañeros, esta es una cuestión de compromiso, pero insisto, eso sí, lo que a ti te corresponde es hacerlo de la manera adecuada, ¿vale?
Luego, determinar el grado de importancia e impacto de cada una de ellas, para después, si es que no existen, las puedas elaborar e incluir los ítems o reactivos de baja, mediana o alta dificultad, dándole forma de instrumento a esa escala, que en este caso, bueno, ya en la materia de psicometría tenemos hasta de dónde elegir. Puede ser un escalograma de Goodman, una escala aditiva de tipo Likert, diferencial semántico de Osgood, o incluso puede ser un escalograma Thurston de imágenes, de colores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahora sí, bajo este punto hay que determinar de qué manera se van a aplicar. Ojo, ¿de qué manera se aplican eso? ¿Va a ser en grupo? ¿Va a ser virtual? ¿Va a ser individual? Eso va a depender de tus tiempos. Si estás en una escuela, quizás no sea tan complicado en el estricto sentido de que, pues obviamente, ahí van a estar los alumnos, al menos un año escolar, un curso escolar, un semestre, un cuatrimestre, no sé. Pero te pongo el ejemplo en el caso de la psicología organizacional. Nosotros teníamos que cubrir vacantes de un día para otro, así, tal cual te lo digo. Y te voy a ser honesto, muchas veces ni siquiera tuvimos el tiempo para aplicar las pruebas. Muchas veces, así como llegaba, sí, hola, ¿quieres trabajo? Sí, bienvenido, fírmame tu contrato y tienes que hacer esto y esto y esto y el que sigue. En algunas cuestiones relacionadas con las empresas o el trabajo, pues obviamente no se puede ni se debe detener. ¿Por qué? Porque tiempo es o representa recurso económico invertido. Por lo que sí te pido de la manera más atenta, consideres eso cuando determines los criterios de aplicación. Actualmente y bajo las condiciones, insisto, en los que estamos trabajando en línea o la persona que hace home office, debe de entender o deberán entender que no es tan sencillo como nosotros creemos. O sea, a ver, los voy a citar a las 3 y hacemos un Meet y en el Meet abro una carpeta o les mando el link y tal. ¿Por qué? Porque acuérdate que la gente, así como muchos de ustedes o compañeros de ustedes lo saben, pues es bien fácil hacer trampa. Y entonces, si yo le pongo acá respuestas correctas del WISE 4, y es una prueba operativa, voy a poder falsearla. Así como muchos lo hacen con los exámenes en línea, con la plataforma Garza, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que hacer para prevenir eso? Ya te lo iré explicando en la unidad que corresponde a este tema. Pero sí es súper importante que tú tengas a bien siempre considerar cuáles son las circunstancias o las situaciones en las que las pruebas se están aplicando. Luego, criterios o determinar criterios de evaluación. No siempre